Cáncer de mama. Doctor médico Rick Geert Hammer. ¿El cáncer más frecuente en las mujeres? Los significativos programas biológicos especiales del pecho femenino. Ciencia curativa germánica. Copyright Doctor en Medicina. Magíster en Teología. Rick Geert Hammer. Cáncer de mama. ¿El cáncer más frecuente en las mujeres? Los significativos programas biológicos especiales del pecho femenino. Ciencia curativa germánica. Copyright Doctor en Medicina. Magíster en Teología. Rick Geert Hammer. Índice. Prefacio. 05. Ciencia curativa germánica. 09. El tema de este libro, los significativos programas biológicos especiales, EBS, por sus siglas en alemán, de la mama. 10. Introducción. 12. Las 5 leyes biológicas y las reglas de la nueva medicina germánica marca registrada. 13. El llamado sistema inmunológico. 25. El pecho femenino y sus significativos programas biológicos especiales. 28. Tamaño y simetría del pecho femenino. 36. Los 2 diferentes significativos programas biológicos especiales, medicina convencional, cáncer, en la nueva medicina germánica. 1. El EBS, de las glándulas mamarias. 40. 2. El EBS, de los conductos galactóforos. 40. El significativo programa biológico especial de las glándulas mamarias. 44. Ejemplo, pelea con los padres. 49. Ejemplo, cáncer de mama por un infarto cardíaco del esposo. 51. Ejemplo, tuberculosis mamaria en la lactancia. 52. Ejemplo, cáncer de mama porque no quería hacerse cargo de su madre. 54. Ejemplo, cáncer de mama por plaga de ratones. 54. Ejemplo, carcinoma mamario en un perro salchicha hembra. 55. Ejemplo, ¿tirar el anillo de bodas puede provocar cáncer? 56. El significativo programa biológico especial de los conductos galactóforos. 57. Ejemplo, conciencia culpable. 64. Ejemplo, conflicto de separación con la cocinera. 67. Ejemplo, carcinoma intraductal o también llamado cáncer de los conductos galactóforos. 68. ¿Se puede tener ambos tipos al mismo tiempo? 70. Ejemplo, la perfecta criminalística de la germánica. 71. Ejemplo, los 2 tipos de EBS en la misma mama. 74. La crisis epileptoide. 75. El síndrome y sus complicaciones en la fase de curación. 77. Ejemplo, complicaciones en un conflicto activo de refugiado. 79. El síndrome doble. 80. Ejemplo, cáncer de mama porque se terminó la relación con el novio. Medicina convencional, el tumor crece. 81. La metástasis. 85. Ejemplo, 85. Ejemplo, el vestido tradicional bávaro no le sienta bien. 88. Ejemplo, celos y conflictos resultantes, SUE, de la amputación de mama. 89. ¿Qué es el común? Carcinoma adenoideo de mama, cáncer de los conductos galactóforos, melanoma y peste bubónica. 90. Un pequeño ejemplo, el coito sin éxito. 93. La constelación esquizofrénica. 96. Ejemplo, mira que, tienes que regresar. 96. La constelación del territorio. 97. Ejemplo, conflicto de película de horror en un niño. 98. Ejemplo, hacia dónde se va de viaje. 99. La quimioterapia, la terapia con radiación y la terapia con morfina. 100. ¿Qué sucede cuando no se puede resolver el conflicto? 102. ¿Cómo es que después de todo se puede fallecer de cáncer de mama? 104. Comentarios sobre los ejemplos de casos. 105. Ejemplos de casos. La paciente era tratada como basura. 106. Accidente automovilístico con consecuencias. 110. El cáncer de mama crece por 12 años sin parar después de un aborto. 113. Contra la amante del esposo y pelea con las hijas. 114. Vivir con el cáncer de mama. 118. Las judías se tratan con la nueva medicina germánica sin quimio, morfina o cirugía cerebral. 120. ¿Pueden causar tuberculosis mamaria la muerte de un gato o una pareja alcohólica? 124. Leucemia mieloide agua por no poder tener un hijo. 126. Fui una mala hija. 127. Situs inversus partialis? Totalis? 129. Preocupación por el padre. 133. Cáncer de mama por la prohibición por parte de la madre de tener relaciones a escondidas. 138. Preocupación por el hijo y su novia en la clínica psiquiátrica y miedo a que padezca hambre. 140. Osteosarcoma causado por negligencia durante la operación. 141. Peleas ocasionales con el esposo o con la exesposa junto con su hija. 142. Caso de Maja. 142. Caso de Gertrude. 144.
El hijo salta borracho de un coche en movimiento, 146. Ahora sabemos por qué un pecho es más grande que el otro, 147. Desahuciada por la medicina brutal, ahora con la medicina germánica está saludable y dio a luz un hijo, 149. Conflictos por caballo y perro, 154. Melanoma causado por palpación prolongada de un tumor de mama por la propia paciente, 163. El coito fatal, 167. Las pequeñas y grandes diferencias entre gemelos univitelinos, 171. Caída del techo del garaje y conflicto de separación con la madre e hija, 173. Conflicto de separación de su clase ideal, 177. Conflicto de separación con la pareja, solución por medio del acompañamiento de una persona del sexo contrario en SILT, 179. Separada de la pareja, 180. Fallece porque deseaba tanto tener un hijo, 182. Había amado tanto al padre fallecido, 184. Mujer médico no entiende a la germánica y se va por otras alternativas, 185. Menstruación a los 9 años, 187. EBS, de los conductos galactóforos ductales porque el hijo debe permanecer en el hospital, 190. Los pezones de la mama se retraen, EBS, de úlcera ductal, 193. Cirrosis de los conductos galactóforos debido a separación de la madre por 24 años, 200. Un conflicto de mezcla, 202. La típica guerra de pareja, 206. 3 conflictos que avanzan juntos, 208. El padre fallece, tristeza por el padre, 211. Edema facial debido a que el pequeño gatito yace en su pecho, 213. Un caso típico de cáncer de mama. 214. Cáncer de mama porque el hijo es golpeado en la escuela, 218. Doble, EBS, de mama en el pecho izquierdo a causa de una pelea con el esposo, 220. Juego que sirve de diagnóstico diferencial para determinar el DHS, 223. Pequeñas causas, grandes efectos, 225. 51 años de lucha de una hija con fijación hacia su madre, 232. Cáncer de mama porque los hijos mayores ya no hablan con ella luego del divorcio, 240. Las hijas se mudan al extranjero, 242. Diagnóstico equivocado de cáncer de mama, 244. Melanoma seco, 247. Melanoma en la mama luego de un tumor de mama porque el busto ya no se ve perfecto, 247. Un pequeño conflicto y una larga recidiva, 249. Etapa final de un EBS, ductal con recidivas, 253. Carcinoma de mama en un hombre, 256. Carcinoma mamario adenoideo en una paciente diestra de 75 años, 262. Cáncer mamario, tuberculosis de nódulo pulmonar y atelectasia bronquial, 265. Diversos esquemas, 267. Los dos tipos de curvas de sensibilidad de los epitelios laminar en un EBS 272. La balanza, el mecanismo que diferencia en la constelación de territorio de la manía y la depresión, 275. El engaño sistemático, 279. Epílogo, 285. Terapia social según la ciencia curativa germánica, 286. Apéndice, las voces detrás de este libro, 289. Notas literarias. La mayoría de mis ayudantes honorarios no deseaban que sus nombres aparecieran aquí. De modo que les agradezco así con todo mi corazón. Sin embargo, mi mayor agradecimiento va para nuestras cerca de 60 pacientes que me enviaron sus fotos, sus tomografías computarizadas y otros varios documentos, con el fin que su caso sea visto por pacientes afectadas y así asegurar su supervivencia. Un libro de pacientes como este no existía en el mundo hasta ahora. Un libro hecho por las pacientes que fueron animadas por la medicina germánica, escrito con la sangre de sus corazones y lleno de esperanza por sobrevivir. Les agradezco de todo corazón, queridas pacientes. Su incalculable trabajo y ayuda tal vez le abra los ojos a millones de pacientes y las ayude a sobrevivir. El 99% puede sobrevivir. Espero que esto lo entiendan todas las pacientes con EBS, de mama en el futuro. Gracias, 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 un abrazo de todo corazón. Rick Heard. Prefacio. Permítanme que me presente. Soy el doctor en medicina, magíster en teología, Rick Heard Hammer. Es posible que me conozcan ya de forma negativa a través de los medios y titulares como, el charlatán y curador milagroso de Olivia. Sin embargo, nunca tuve la oportunidad de presentar a la nueva medicina germánica, la cual ha luchado contra medios masivos los últimos 29 años y ha sido difamada, o, mejor dicho, silenciada totalmente. En 1986 se me retiró la aprobación, en estas exactas palabras, por no rechazar las reglas férreas del cáncer y por no adoptar la medicina convencional.
Además, ya 2 veces fui encerrado en prisión. Una fue en 1997 en Colonia, un año, por dar 3 charlas informativas gratuitas sobre la nueva medicina, y luego en el año 2004, a causa de una orden de detención internacional, por fraude y de incitación a la nueva medicina con el objetivo de ejercer. También debido a que hace 12 años 4 pacientes que ya habían recibido terapia de la medicina convencional, y a los cuales yo no conocía ni de nombre y tampoco los había visto, habían leído mis libros poco antes de su muerte y no habían sobrevivido. Eso era fraude. Este crimen lo fingió probablemente el rabino de rango más elevado de Francia, jefe de 10 escuelas talmúdicas y al mismo tiempo juez en Chambéry, Fraco Isbesi. Él me exigió amenazante que yo debía firmar indicando que les traspasaba exclusivamente a los rabinos la nueva medicina germánica marca registrada completa, algo que yo rechacé indignado. De mi exilio en España fui extraditado a Francia, y permanecí allí sentado en aquella gran cárcel que era Europa, hasta que el 16 de febrero del 2006 después de casi un año y medio fui liberado. Entretanto debí abandonar nuevamente España debido a una orden de detención de Alemania, instigación del pueblo, y viví desde el 8 de marzo del 2007 en Noruega. Para aquellos que, aún no conocen el origen de todo esto, he aquí una corta explicación. En el año 1978 en la isla Cavalo, mi hijo Dirk recibió 2 disparos mientras dormía en un bote por parte del príncipe italiano heredero de la corona, Vittorio Emanuel de Saboya, quedando herido mortalmente y tras lo cual falleció 3 meses después. Aquel evento fue un terrible shock para mí. Después me enfermé de cáncer al testículo. Y debido a que hasta ese momento nunca me había enfermado en serio, me puse a pensar si tal vez mi enfermedad de cáncer no estaría relacionada con la muerte de mi hijo. 3 años después, como médico jefe en una clínica ginecológica que se especializa en cáncer en Oberaudorf que estaba conectada con la clínica de la Universidad de Múnich, tuve la oportunidad de investigar si las pacientes habían tenido alguna experiencia de shock como yo antes de su enfermedad. Investigué y me documenté en 200 casos y descubrí que, efectivamente, todas las pacientes habían tenido con anterioridad una experiencia de shock. Ese fue el nacimiento de la llamada regla férrea del cáncer. Esta experiencia de shock que nos agarra totalmente desprevenidos, o por decirlo así, nos toma por sorpresa, decidí llamarla síndrome de Dirk-Hammer, DHS por sus siglas en alemán, en honor a mi hijo Dirk. En el año 1981 presenté los resultados de mi investigación como disertación escrita para obtener la cátedra en mi Universidad de Tubinga. Sin embargo, mi tesis fue rechazada sin ser revisada por el Comité de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tubinga. Y aunque la Universidad de Tubinga fue ordenada por un juzgado a revisar la nueva medicina, no lo ha hecho hasta ahora. En las ciencias naturales rige, sin embargo, un principio: la experimentación es la madre de todo conocimiento científico. Lo cual quiere decir, la repetición del experimento, es decir, la prueba de repetición es también la prueba para demostrar la veracidad del conocimiento científico. Todos los científicos saben que una prueba de repetición solo puede existir sin hipótesis. En las ciencias, se da de tal manera que un conocimiento científico comprobado es correcto hasta que el otro lado pueda mostrar lo contrario. Y eso hasta ahora no ha sucedido. El trasfondo del mayor crimen de lejos más brutal, insidioso y que desprecia la dignidad de una persona en toda la historia de la humanidad lo viví 5 años después en toda su extensión y luego poco a poco, al borde del proceso tribunal contra la Universidad de Tubinga en 1986, el cual aún prosigue hoy en día. El asesor jurídico de dicha universidad, el señor Schwarzkopf, me confesó que podía confirmarme que la nueva medicina germánica era correcta, que nuestros señores profesores habían probado luego que usted trajera su tesis, octubre de 1981, a puerta cerrada sus reglas férreas del cáncer, y habían confirmado que sus conocimientos eran acertados. Es por esta razón que no quieren probar nada, porque ya saben que son ciertos. Él solo me ha permitido citarlo por escrito de esta manera tan corta. Después de este engaño por parte de la Universidad de Tubinga, en el que principalmente o exclusivamente estuvieron implicados profesores de creencia judía como luego me enteré en parte, se puso en marcha el crimen más espantoso de toda la historia de la humanidad. De inmediato se anunció el jefe de los rabinos de todo el mundo Menachem Mendel Schneerson, visto por los judíos pertenecientes al Lubavitch como un mesías, y ordenó que mi descubrimiento solo debía ser usado para la sobrevivencia, de casi el 100%, de los judíos y que dicho conocimiento debía ser ocultado de todos los no judíos, los cuales debían tratar su cáncer con quimioterapia y morfina como lo venían haciendo hasta ahora con casi el 100% de mortalidad. Véase mi carta a Schneerson, 1986, en el epílogo. Desde hace 29 años me persigue la prensa amarilla judía con difamaciones, y con invectivas llenas de odio prácticamente noche y día. He sobrevivido a algunos atentados de puro milagro.
Ya tuve que ser atendido a la fuerza en psiquiatría 75 veces porque los germánicos somos tan paranoicos y encima antisemitas. No obstante, mientras tanto he sabido oficialmente que desde hace 29 años todos los judíos del mundo hasta casi el 100% han sobrevivido al cáncer junto con los germánicos. El 8 y 9 de septiembre del año 1998, tuvo lugar una verificación de la nueva medicina germánica, frente a una comisión científica en la Universidad de Trnava, Eslovaquia, tras lo cual esta medicina fue confirmada oficialmente por la Universidad de Trnava el 11 de septiembre de 1998. Una verificación oficial por parte de una universidad rige también hoy en día en la ciencia como una prueba absolutamente válida. Esto significa que la nueva medicina, nombrada Nueva Medicina Germánica marca registrada o también solo Medicina Germánica, fue desde el 11 de septiembre de 1998 oficialmente reconocida y probada como cierta, y siempre lo fue. Esa fue la irrefutable prueba académico-científica de la Nueva Medicina Germánica marca registrada, a la cual nombré de esta manera ya que tiene algunos libros, publicaciones y las llamadas terapias, es decir, todo a lo que también se le llama Nueva Medicina. Al continuar mis investigaciones constaté que no solo las enfermedades de cáncer, sino también todas las otras enfermedades, como la esclerosis múltiple, epilepsia, ataque cardíaco, Parkinson, depresiones, psicosis, etc. También se desarrollaban según mis recién descubiertas 5 leyes biológicas. Esta nueva medicina germánica marca registrada, la cual se basa únicamente en 5 leyes biológicas de la naturaleza, no tiene una sola hipótesis y ha sido verificada en público más de 30 veces en los últimos años. Sin embargo, todas estas pruebas no han sido aceptadas hasta ahora por el lado oficial. A esto hay que agregarle que la resistencia contra la nueva medicina germánica marca registrada y en especial hacia mi persona, difamaciones en medios públicos, intentos de atentado, etc. viene cada vez mundialmente del mismo lado, es decir de las filas de aquellos que quieren robarse la nueva medicina germánica marca registrada, y que hubieran querido que fuera descubierta para ellos. Solo debía darse la medicina exclusivamente germánica, con una tasa de supervivencia de 98%, a los preferidos, mientras que la dividida, mezclada y falsa NMG para el vulgar pueblo. Durante estos 29 años que duró la supresión del conocimiento han fallecido varios miles de millones de personas enfermas de cáncer que podrían no haber tenido que fallecer. Y cada día mueren aproximadamente 1.500 otros pacientes solo en Alemania. El profesor Niemitz de Leipzig comenta, se le puede describir incluso a la escala de asesinatos en masa. El profesor Beck de Bonn lo llama el más crudo caso de supresión del conocimiento que haya vivido en sus 50 semestres de trabajo de investigación en la universidad. Yo, por mi parte, hice lo que cualquier científico honesto haría, es decir, plantear mis conocimientos a la vista del escrutinio científico, universidad, puesto que su tarea es la de comprobar los nuevos conocimientos. Quizás, querido lector, se encuentre en estos momentos sorprendido, debido a que no sabía de todo esto porque los medios, y la prensa solo le cuentan de curas milagrosas y de charlatanes. En lo sucesivo usted podrá convencerse de lo maravillosamente lógica que es la nueva medicina germánica marca registrada, y que no hay absolutamente ningún motivo para fallecer a causa de un significativo programa biológico especial de la naturaleza. Por esta razón, intente comprender el contenido de este libro, ya que podría salvarle la vida en un caso de emergencia. Sin embargo, es importante para mí darles una explicación a mis lectores sobre el por qué mi forma de expresarme puede sonar con frecuencia fuerte, mordaz o incluso sarcástico. La misma gente que me guarda rencor, yo no soy de los que evitan con prudencia a sus adversarios, esa misma gente debería presenciar un único caso antes de llamarme traidor de pacientes. Créanme, si hubieran presenciado un único caso, también de niños, de los miles que debo haber visto, y en los cuales lloré con impotente ira cuando una vez más una pobre persona es llevada al lado de la muerte, ahí entenderían ustedes también, que uno no puede ni debería expresarse de otra forma. Este obvio ejército de muertos que tristemente marchó hacia la muerte se queja inexorablemente, y yo soy solo la tribuna de este ejército de muertos, en efecto, la tribuna incorruptible de los muertos. Desde los últimos 29 años se lleva a cabo la despiadada batalla por cubrir este descubrimiento, silenciarlo, ponerlo en ridículo, boicotearlo, desacreditarme, difamarme como charlatán y denigrarme como curandero milagroso y de esta manera destruirme la carisma. Es de mi conocimiento que es la primera vez desde la Edad Media en Europa que se le retira la aprobación de ejercer a un médico por un descubrimiento y esto es prácticamente de por vida. No obstante, aún peor que conmigo, que he sufrido varios intentos de atentado, y he estado 2 veces prisionero pero que aún así no han logrado sacarme de mi camino, se procede con los pobres pacientes, y sobre todo con los pobres niños que también son maltratados.
Esto es algo que ningún niño judío debería dejarse hacer, y con esto me refiero a dejarse ejecutar con la aplicación de la quimioterapia, la cual resulta mortal en un 98%. No solo se busca forzar a los pacientes no judíos, y a los niños a esta locura de la quimioterapia, sino también se amenaza a los padres con la privación de la custodia, con el Departamento de Asistencia Social, con procesos y trámites infinitos y hasta con intervención de la policía. Como pueden ver, la nueva medicina germánica es una ciencia con 5 leyes biológicas. ¿Qué impide que alguien verifique oficialmente estas 5 leyes biológicas? La medicina germánica ya ha sido verificada X veces, y no se ha dado un solo caso en el que no haya sido confirmada. ¿Por qué entonces los israelíes en todas partes del mundo usarían la medicina germánica y con ello sobrevivir en un 98%? La medicina germánica debe ser empleada con todos los pacientes, tanto judíos como no judíos. Yo lo considero el legado de mi fallecido hijo Dirk, a través de cuya muerte pude descubrir esta maravillosa medicina germánica. Es básicamente la medicina antigua que con seguridad siempre ha existido, y que hasta ahora no se podía comprobar científicamente como lo hago yo hoy en día. Vuelvo a reiterar mis más profundos agradecimientos a todas las personas, y en especial a todos los pacientes para que junto con esta medicina germánica puedan volver a estar saludables. Sandefjord, el 17 de junio del 2010. Dr. Rike Geert Hammer, Trnavska Universita, Ornopotogna 23, 918-43 Trnava. Certificación. En los días 8 de septiembre y 9 de septiembre de 1998, en el Instituto Oncológico Elizabeth en Bratislava, y en el Departamento Oncológico del Hospital de Trnava se investigaron 7 casos de pacientes en total con más de 20 enfermedades individuales en presencia del rector de la Universidad Trnava, el decano de la Facultad de Enfermería y Bienestar de la Universidad Trnava y en total 10 docentes y profesores. El suplemento son los casos de protocolo médico que fueron realizados por el Dr. Hammer. Se debía comprobar si la prueba de verificación podía confirmar su sistema mediante las reglas científicas. Este fue el caso. De los casi 100 datos que se podían preguntar de cada enfermedad según las reglas de la nueva medicina, no se pudieron investigar todos los datos debido a la ausencia de informes completos de dichos resultados, pero los datos que sí fueron investigados mostraron que todas las leyes naturales de la nueva medicina se cumplían. Los abajo firmantes aseguran con ello con gran veracidad que su presentación de 2 conferencias de prueba lograron demostrar su sistema como verdadero. Apreciamos profundamente el compromiso humano, ético y paciente del Dr. Hammer, y su nuevo acceso integral a los pacientes. Luego de considerar todos estos factores, llegamos a la impresión que la cuestión sobre la aplicación de la nueva medicina debe llevarse a cabo con urgencia lo más rápido posible. Trnava, el 11 de septiembre de 1998. Profesor Mudr. J. Pogadi, de RSC, profesor Psiquiatría, presidente de la comisión, firma ilegible. Profesor Mudr. V. Krgmeri, de RSC, decano de la facultad, firma ilegible. Profesor Mudr. J. Miklosko, de RSC, rector, firma ilegible. Declaración. Sobre la certificación de la Universidad Trnava de la exitosa verificación de la nueva medicina el 11 de septiembre de 1998. Desde el 11 de septiembre de 1998, se confirmó oficialmente la exitosa verificación de la nueva medicina por parte de la Universidad Trnava. Firmaron este documento el rector, matemático, el decano, oncólogo, y el presidente de la comisión científica, el profesor de psiquiatría. Con esto también es absolutamente imposible dudar de la competencia de los firmantes del documento. Las universidades del oeste de Europa, sobre todo la Universidad de Tubinga, se han negado desde hace 17 años a llevar a cabo una prueba científica como esta. A pesar de que en años pasados ya varios médicos han realizado la verificación de estas leyes naturales de la nueva medicina en 26 conferencias de prueba públicas, y que siempre todos los casos han sido confirmados, aún así, este documento, incluso legalizado notarialmente, no ha sido reconocido como tal. Cada vez más y por todos lados se argumenta que, mientras esta comprobación no sea realizada oficialmente por una universidad, no tiene validez y mientras esto no suceda la medicina convencional seguirá siendo la reconocida. La nueva medicina, conformada por 5 leyes biológicas, sin hipótesis adicionales y que rige para humanos, animales y plantas por igual, es tan clara y coherente como pueden ver, que se podría haber comprobado fácilmente a la primera oportunidad con honradez y a conciencia si se hubiera querido. Difamaciones, campaña de los medios y inhabilitación profesional, así como diversos intentos de atentado y forzado a sesiones psiquiátricas, contra pérdida de contacto con la realidad, hasta llegar a la detención, por informar gratuitamente 3 veces sobre la nueva medicina, y por ello estuve 1 año en prisión. Todos estos ataques no representan argumentos científicos para refutar a un adversario científicamente.
¿Acaso no fue la supresión del conocimiento, como se puede ver ahora, solo una expresión de pura violencia, poder y derecho posesorio por parte de la antigua medicina para mantenerse? La nueva medicina es la medicina del futuro. El hecho de seguirla ocultando constituye cada día en un crimen hacia la humanidad cada vez mayor. En estadísticas oficiales, como las del Centro Alemán de Investigación del Cáncer en Heidelberg, se puede comprobar que después de 5 años de tratamiento con quimioterapia de la medicina convencional son pocos los pacientes que aún siguen con vida. La Fiscalía de la ciudad de Wiener Neustadt debe admitir que, por el contrario, de las 6.500 direcciones de pacientes, la mayoría con cáncer avanzado, confiscadas de la investigación del Centro para la Nueva Medicina en Burgau, se podía observar que después de 4 a 5 años 6.000 pacientes aún estaban con vida, más del 90%. Ahora esta exigencia, prueba a través de una universidad, ha sido cumplida. Ahora los pacientes tienen el derecho a que el crimen mayor, y el más espantoso de la historia de la humanidad al fin termine, y que todos tengan las mismas oportunidades de curarse oficialmente a través de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. Por esta razón, hago un llamado a todas las personas honradas y les pido por su ayuda. Firma y legible. La ciencia curativa germánica. Algunos términos y definiciones deben actualizarse. Para ello existen múltiples razones, por ejemplo, que me vi forzado a modificar el término nueva medicina porque repentinamente aparecieron algunos aprovechadores que también lo usaban. Nueva medicina de la homeopatía, nueva medicina del Rabí Lenz, nueva medicina de Alba, nueva medicina de la metamedicina, entre otros. Por esta razón, escogí el término de nueva medicina germánica marca registrada, el cual me ganó muchos ataques y llevó a varios malentendidos, pero con ello se logró crear un nuevo término original. Además, me gusta bastante la parte de germánica, y hoy en día varios llaman a la nueva medicina germánica para abreviar solo germánica. Sin embargo, en realidad después de 30 años la nueva medicina germánica marca registrada ya no es tan nueva, y me parece que el término ya no le queda tan bien. Eso no significa que en principio vaya a separarme del término. En efecto, seguiré usando este término en los escritos científicos como he venido haciendo hasta ahora. No obstante, existe otra gran razón determinante, en vista que el nombre medicina y, en especial, el término médico está afectado por el espantoso crimen de la muerte masiva de pacientes no judíos por creencias religiosas, con miseria, asesinato y muerte, creo que ya no puedo usar este término en relación a mi medicina germánica. También los médicos que fueron cómplices de este crimen no saben ya qué excusas dar y dicen, sí, pero esos solo fueron los jefes oncólogos judíos, nosotros no podíamos hacer nada. Oh no, el asesinato en masa no podría haber tenido lugar sin la útil ayuda de aquellos cínicos médicos. Con ello, toda esa clase se descalificó a sí misma para siempre. Por este motivo, creé un nuevo término, la ciencia curativa germánica. Para mí, este término se ve libre del odio por el asesinato en masa de la medicina y sus cínicos médicos. El término ciencia curativa germánica es maravilloso. Combina germánica como un concepto de libertad, veracidad y con sentido de familia, así como con las palabras curativa igual curar y curación. Todas estas partes se unen con una armonía maravillosa para formar el término ciencia curativa germánica. A lo que con anterioridad nos referíamos con el mancillado término de médico, podemos designarlo ahora en la ciencia curativa germánica con el término curador o healers, los heraldos de la curación. No se podría introducir un término más limpio y honorable para la germánica y sus curadores. Se ha llegado a infundir en este término la veracidad, humanidad, cualificación y el juramento hipocrático. Y no como hacen los médicos cínicos hoy en día en deshonesta estupidez, el juramento a Maimónides. La Universidad de Sandefjord ahora formará a estos curadores íntegramente. La medicina convencional con sus asesinatos y asesinos en masa pertenece ya al pasado. Ahora la nueva generación de curadores debe hacer todo lo posible para que no exista más quimio-asesinatos en el futuro. Dr. Hammer. El tema de este libro, el EBS, de la mama. Siempre se dice que el cáncer de mama es el cáncer más común, mortalidad del 98%. Felizmente esto ya no es cierto por varias razones y en realidad nunca lo fue, como lo sabemos por los israelitas que en Israel, y en todas partes del mundo han practicado y practican la reconocida nueva medicina germánica. De esta manera fallece solo un pequeño porcentaje. Los datos estadísticos oscilante entre 1 y 10%. La falsedad de los datos estadísticos es algo que se puede ver en Alemania, donde desde 1997 se declaran fallecidos por muerte cardiovascular por orden de la Cámara de Médicos a 2/3 de los pacientes que murieron por quimioterapia. Solo estadísticamente es ya una enorme mentira. Sin embargo, tampoco se trata de si en Israel el 99%, el 95% o el 90% sobreviven al cáncer con la medicina germánica.
En comparación con el 2% que sobreviven a la quimioterapia con nosotros, los números aún son muy grandes. Asimismo, todo fue una gran mentira cuando nuestros oncólogos siempre nos afirmaban que la quimioterapia era la única forma. Prácticamente todos los oncólogos han tenido conocimientos que en Israel han sobrevivido al cáncer sin someterse a quimioterapia y con ayuda de la germánica. Ahora sale a la luz todo el fraude de mentiras, y con ello el mayor asesinato en masa que ha sucedido en la historia de la humanidad. Sin embargo, también hay otra circunstancia gratificando sobre la cual hablaremos más extensamente luego y que desempeña un importante papel, el hecho de que el 80% de los llamados hasta ahora cáncer de mama, en realidad no lo eran, sino que se trataba de ulceraciones de los conductos galactóforos. En nuestro libro esto se verá en la curativa Madre Cabra Meki, igual Santa Meki, informalmente llamada la historia de Meki. Todos los granjeros la conocen. Cuando a la vaca se le quita el ternero, para sacrificarlo, esta vaca sufre entonces un conflicto de separación en alguna de sus 4 ubres que representan la relación madre-ternero, es decir, al lado izquierdo. Cuando se llega a una solución, por ejemplo, que la vaca quede preñada otra vez, ahí comenzarán a hincharse estas 4 ubres. Todos los granjeros saben que en ese momento tienen que ordeñar a mano con mucho cuidado aquellas, dolorosas, 4 ubres. Esto funciona bastante bien en 99 de 100 casos. Aquello que llamábamos cáncer de mama ductal en las mujeres, en realidad no es ningún cáncer. Se trata de una hinchazón curativa con retención de leche, lo mismo que también pasó con la simpática vaca. Y no solo la tasa de supervivencia es de casi 100%, sino que también la terapia es muy fácil. Solo se debe encontrar alguien, de preferencia el esposo, que pueda vaciar 2 veces al día a la mama atascada. Usar la boca es mejor método que tratar de ordeñar las mamas, lo cual podría resultar en sensibilización y dolor. Cuando aprendamos a manejar correctamente un cáncer de glándula mamaria, igual un verdadero cáncer, es decir, que en la mayoría de casos con tuberculosis en la fase de curación, el cáncer puedan desaparecer espontáneamente y así ver que no queda nada o casi nada ya del antiguo horror del cáncer de mama. Esto significa una tasa de supervivencia de casi el 100%. Este pequeño libro tiene por objetivo proporcionar la curación, ciencia curativa germánica, y evitarles el pánico. Cuando comprenda y sepan lo inofensivo que es esta enfermedad, sufrirán tan poco cuando les comuniquen el diagnóstico como las mujeres israelitas, las cuales pueden practicar la nueva medicina germánica desde hace 29 años. Un comentario más sobre este libro. Por supuesto, quisiera animarlos y creo que puedo animarlos con este 1% de mortalidad. Lamentablemente, la realidad es que muchas mujeres llegan a la germánica con el alma por los suelos y seriamente enfermas. Por esta razón, el 90 o 95% de nuestro trabajo consta tratar de reponer de alguna manera los daños que causó la chatarra de medicina asesina recetada a propósito por los oncólogos. Esta es otra razón por la cual rara vez trabaja una familia junta. La mayor parte del tiempo, el esposo ya tiene otra novia para después. No hay ayuda de, por ejemplo, los párrocos, las autoridades o del sentido común. Nosotros miramos, lo diré honestamente, con envidia a los judíos y sus rabís, los cuales por lo general tienen sentido común y no solo físico, sino que también saben proporcionar una ayuda real. Ellos tienen autoridad frente a la familia, pueden ir al banco y llamar, pueden contactar al jefe judío de la empresa, y la lista sigue y sigue. Conocen la nueva medicina germánica y a través de esta pueden calmar totalmente a sus pacientes. Sin embargo, también se tiene en cuenta que esto proporciona pequeñas complicaciones a un jefe de clínica judío, el cual como sus compañeros creyentes busca hacer lo contrario con los pacientes no judíos, a los cuales según el Talmud debe querer destruir. En contra de esta medida, envían a un párroco a un director de banco judío para pedir por una paciente, al contrario de los rabís, los cuales dan órdenes. El director de banco judío lo miraría y le daría solo una sonrisa torcida. En la germánica no solo necesitamos médicos competentes, sino también necesitamos autoridades parecidas a las de los rabís, los cuales puedan dar instrucciones a los jefes de empresas o directores de bancos que posean un buen sentido común. Los pacientes no pueden iniciar nada con los párrocos, puesto que los párrocos ayudaron siempre a los brutales médicos cínicos a desmoralizar a los pacientes hasta la muerte. Debemos concebir un nuevo Estado de Derecho desde el principio, partiendo de las cosas y las personas. También debemos reevaluar cada caso de los 25 millones de pacientes asesinados en Alemania a conciencia por razones religiosas y tomarlos desde un enfoque criminalista. Y para ustedes, queridas pacientes que encontraron la oportunidad de la germánica a tiempo, antes que los malignos oncólogos religiosos las destruyeran con operaciones mutiladoras y quimioterapia. Ustedes tienen, como vemos también en Israel, las mejores posibilidades de sanarse con la nueva medicina germánica marca registrada.
Ante una tasa de supervivencia del 99%, incluso curación total, un cáncer de mama o historia de Meki, en 80%, es una cosa relativamente inofensiva. Es por este motivo que este libro representa para ustedes una gran alegría. Los tiempos de la quimioterapia mortal de los médicos cínicos por razones religiosas al fin pertenecen al pasado. Y mientras mejor comprendan todo esto, más beneficios les proporcionarán. Introducción. La medicina moderna comenzó por investigar el cuerpo del ser humano para presuntamente poder curarlo mejor cuando esté enfermo. Esto fue en principio bastante incompleto, ya que los descubrimientos solo se centraron en las correlaciones mecánico-bioquímicas, y aquellas relacionadas a la psique y al cerebro se dejaron de lado. La nueva medicina germánica es una ciencia empírica. Se basa en 5 leyes biológicas empíricas, las cuales pueden encontrar una aplicación científica para cada caso único de enfermedades en humanos y animales. El desconocimiento de estas leyes naturales nos ha impedido en un sentido médico-clínico organizar correctamente la medicina o también ver de la forma adecuada una determinada enfermedad para evaluarla. No pudimos nunca reconocer ni al cáncer, y ni a sus circunstancias porque la tomábamos como una enfermedad incurable, y nos concentramos en eliminar los síntomas del cáncer a nivel orgánico. También tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de comprender a las llamadas enfermedades infecciosas, puesto que no considerábamos una fase de curación, y solo veíamos la fase agresiva de la enfermedad en la que los microbios nos querían destruir. Del mismo modo, la ley de las 2 fases de la enfermedad sigue desatendida a falta de conocimiento sobre sus condiciones. También se da la misma situación con el nivel psíquico y cerebral, el significado de ser diestro o zurdo, y ni hablar de la crisis epileptoide, la causa de muerte más común. Los médicos de hace cientos o miles de años ya habían planteado las relaciones psíquicas en sus reflexiones, mientras concerniera al diagnóstico y al tratamiento. Naturalmente, no estaban en la posición de fundamentar sus conocimientos ante la base de las ciencias modernas, anatomía, física y bioquímica, pero recopilaron sus experiencias la mayoría de las veces de forma psíquico-intuitiva, algo que aún hoy es visto como poco importante. Ambos enfoques son incompletos, ya que los dos dejan de lado en mayor y menor manera al cerebro. En total, el enfoque psíquico-intuitivo es el que más se acercaba a las verdaderas circunstancias, puesto que ya vemos las terribles consecuencias que puede tener una medicina orientada únicamente a la parte orgánica. Por otro lado, es obvio que tampoco se puede llegar a una sinopsis sistemática reproducible si no se implica al área orgánica completa. En realidad, se hace la diferencia entre psique, cerebro y órgano, no tan marcada puesto que a decir verdad se trata de un trío de continuo funcionamiento sincronizado, es decir, psique, cerebro, órgano. Todas estas nuevas posibilidades de conocer y obtener el poder de la curación se derivan de la comprensión de la regla férrea del cáncer, la primera ley biológica de la nueva medicina germánica y del DHS, síndrome de Dirkhammer igual choque de conflicto, los cuales se han convertido en términos fijos de la nueva medicina germánica, GNM por sus siglas en alemán. Este DHS es desde entonces el primer punto principal de búsqueda, ya que debemos intentar reconstruir minuciosamente en cada caso el DHS en toda su extensión. Debemos intentar trasladarnos a la situación específica de ese entonces. Solo a partir de aquella situación específica podremos entender por qué alguien tuvo este problema como conflicto biológico. ¿Por qué fue demasiado dramático? Porque el afectado estuvo aislado en aquel entonces, es decir, no tuvo a nadie con quien pudiera conversar. Y en todo caso, ¿por qué el problema fue tan conflictivo? Las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica y sus reglas. Primera ley biológica, la regla férrea del cáncer. Segunda ley biológica, la ley de las 2 fases de todos los CBS, de la naturaleza, siempre que exista solución del conflicto, CL. Tercera ley biológica, el sistema ontogenético de los CBS, de la naturaleza. Cuarta ley biológica, el sistema ontogenético de los microbios. La ley explica las relaciones entre las partes individuales del cerebro, tronco cerebral, cerebelo y cerebro, así como las capas germinales y los microbios competentes, hongos, microbacterias y bacterias. Quinta ley biológica. La quinta esencia. La ley consta de la comprensión de cada enfermedad como una parte de un significativo programa biológico especial, EBS, de la naturaleza. Además, existen otras leyes, por ejemplo, la regla de ser diestro o zurdo, la regla de la balanza, la regla de la psicosis, etc. Con el fin de entender estas relaciones en detalle, he aquí una corta introducción. Primera ley biológica de la nueva medicina germánica.
La regla férrea del cáncer, ERK, indica que cada enfermedad se desata a causa de un DHS, síndrome de Dirkhammer, un conflicto de shock biológico y muy específico, el cual causa de inmediato la aparición de un foco de Hammer, detectable a través de una tomografía computarizada del cerebro, en el relé cerebral respectivo y que da la orden al órgano para que realice los cambios respectivos, por ejemplo, cáncer, parálisis, etc. El DHS es el síndrome de Dirkhammer, al que nombré de esta manera por el hecho que yo mismo sufrí un shock enorme con la muerte de mi hijo y me enfermé con cáncer al testículo. Se trata de una experiencia conflictiva de choque fuerte, agudo, altamente dramático y vivido en soledad, que toma al individuo de manera completamente inesperada. Determina el contenido del conflicto, la localización del foco de Hammer en el cerebro, y también la localización del cáncer o del programa especial equivalente en el órgano, así como contiene también las coincidencias entre estas tres características que, por ejemplo, son determinantes para la formación del cáncer. 1. Un conflicto de choque. 2. Un suceso altamente dramático. 3. Un suceso que se vive en soledad. Siempre se trata de algo conflictivo. Ya sea una pelea con otros o con uno mismo, una preocupación por otros o el miedo por uno mismo. Aquí tiene mayor importancia la manera insospechada en la que se da el impacto, como una valoración psicológica del contenido del conflicto. No existe un solo conflicto como tal, sino que cada conflicto tiene un propio contenido determinado. Todo esto se define en el segundo que dura el DHS. El contenido del conflicto se presenta de manera asociativa, es decir, a través de pensamientos involuntarios y mayormente a través de filtros en nuestra mente. En esta foto deportiva ilustra cómo es que un portero es tomado desprevenido, y cómo observa consternado la pelota desviada que había estado esperando al otro lado del arco. Esta es la típica situación en un DHS. Al individuo se le toma totalmente desprevenido, es tomado por sorpresa. Se denomina foco de Hammer, FH, al campo, el área, la región o el lugar del cerebro donde el DHS atacó. Aquí el lugar no aparece al azar, sino que se trata del relé que el individuo asoció con el respectivo contenido del conflicto al momento de sufrir el DHS. A partir de este FH, justo al momento del DHS, el órgano correlacionado con el foco de Hammer resulta afectado. El foco de Hammer, originalmente llamados por mis adversarios los extraños focos de Hammer, se corresponde en el cerebro con un determinado conflicto, y produce la enfermedad en el órgano correspondiente. En la fase de conflicto activo, fase CA, se puede observar en la tomografía computarizada, TC, en las capas correspondientes una configuración de los llamados anillos concéntricos nítidos, los cuales se convierten en el mismo lugar en la fase de curación, fase, PCL, en anillos de hinchados edemas. Esto significa que para cada conflicto le corresponde un determinado proceso orgánico y un determinado relé en el cerebro. Ya en el momento exacto que sucede el DHS podemos ver estos cambios en el cerebro. El conflicto biológico se produce en diferentes partes del cerebro, excepto cuando se trata de un conflicto de tronco cerebral, dependiendo si la paciente es diestra o zurda, o si ha tenido un conflicto con la madre, el hijo o la pareja. En el caso de los llamados conflictos de territorio de la corteza cerebral rigen algunas reglas, véase reglas de la balanza. Aquí se observa un FH en fase CA de una paciente diestra que fue forzada a abortar. El conflicto duró algunos años. Entretanto, se operó el tumor del pecho izquierdo sin extirpar la mama. Después de 5 años volvió a crecer al mismo tamaño que tenía anteriormente. En el cerebro, lado derecho del cerebelo, el FH permaneció todo el año constantemente activo. Un conflicto de aborto como este, que atormentó a la madre durante muchos años, es el típico conflicto de preocupación madre-hijo. Histológicamente, carcinoma mamario adenoideo en fase CA, es decir, con multiplicación de células, mitosis, algo que hasta ahora era terriblemente maligno. Esta imagen de la parte de arriba del cerebro muestra un FH también en fase CA con anillos concéntricos nítidos. Este FH corresponde a una ulceración de los conductos galactóforos, es decir, lo contrario a una multiplicación de células en la mama izquierda. El conflicto correspondiente es un conflicto de separación. Dependerá de si la paciente es diestra o zurda para saber si se trata de un conflicto de separación de su madre, del hijo o de la pareja. En el caso de esta paciente diestra, se trata de una separación de su hijo y de su madre. Asimismo, este conflicto existió desde hace 9 años. Aquí ya se trata de un esciro. Recién en la fase PCL, podemos ver la multiplicación curativa de células, que tiene por fin reconstruir las úlceras, provocando una hinchazón temporal.
En la foto del costado vemos 3 FH en fase, PCL. El FH del lado superior derecho corresponde a una parálisis de la pierna izquierda al final de la fase, PCL. El FH superior izquierdo se corresponde con el hombro derecho, es frecuente con la mama derecha. Fui mala pareja, paciente diestra. Fui una mala madre, paciente zurda. Por último, podemos ver en la corteza un pequeño FH disuelto luego de la fase, PCL. Foto de una tomografía computarizada de un tumor cerebral. En realidad, se trata de un foco de Hammer, FH, que se corresponde simultáneamente con las glándulas mamarias del pecho izquierdo, y con un mesotelioma pleural del lado izquierdo, después que el conflicto fuera resuelto. Los anillos concéntricos ya no son visibles. La mancha brillante al borde se trata de un glial acumulado, tejido cerebral, que fue coloreado con líquido de contraste. La medicina convencional denomina a esta etapa de la curación tumor cerebral maligno. Esta estructura no es por lo general peligrosa, se trata solo del tejido cicatricial de un FH, un EBS, que llegó a su fin. Sin embargo, es peligroso cuando estas estructuras son descubiertas por médicos convencionalistas ignorantes. Es entonces cuando se propaga el miedo y el pánico y se comienza de inmediato con operaciones, quimioterapias y radiaciones que por lo general tienen resultados mortales. El DHS posee las siguientes características y significados. Se origina como el shock inesperado de un conflicto biológico, en un instante. Determina el contenido del conflicto y es el camino que seguirá el conflicto en lo sucesivo. Determina la localización del FH en el cerebro a través del contenido del conflicto biológico. Determina la ubicación del cáncer en el órgano, a través de la confirmación del contenido del conflicto biológico, y confirmación de la localización del foco de Hammer en el cerebro. Cambia de inmediato el tono vegetativo, provoca estrés crónico, llamado simpaticotonía permanente. En cada DHS funcionan al mismo tiempo automáticamente una fila de rieles. Un riel se refiere a cuando un individuo sufre un conflicto biológico a través de un DHS, no solo se graba el conflicto, sino también ciertas circunstancias. El individuo no solo recuerda los más pequeños detalles del momento del DHS, como una foto instantánea tomada con flash, también recuerda tonos o sonidos, olores, sensaciones de todo tipo y sabores. Esto puede incluir personas, animales, lugares o determinados colores o aromas, y puede quedar registrado prácticamente de por vida. Si el paciente vuelve a encontrarse en el futuro con alguna de estas circunstancias, entonces entrará en el riel y es posible que el conflicto regrese como recidiva. Ejemplo correspondiente: el hijo se cayó del árbol, y la madre se culpa a sí misma. Si lo hubiera vigilado mejor esto no habría pasado, soy una mala madre, etc. Y hasta que el niño vuelva a estar sano, durante la fase conflictiva crece en su mama izquierda un cáncer de glándula mamaria en la forma de sólidos nódulos, exactamente a partir de sucedido el DHS. Así pues, se trata de una multiplicación celular en la fase SEA, el ser diestro o zurdo biológicamente. Un criterio muy importante en la nueva medicina germánica es saber si biológicamente los pacientes son diestros o zurdos, puesto que sin ese conocimiento no se puede trabajar en absoluto en la nueva medicina germánica. Así como se debe saber qué edad tiene el paciente, su sexo y si se debe tener en cuenta alguna particularidad hormonal como, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, extirpación de ovarios, quimioterapia, ingesta de hormonas, climaterio, etc. De la misma manera debe saberse si el paciente es diestro o zurdo. Mano derecha arriba igual diestro. Mano izquierda arriba igual zurdo. Cualquiera puede comprobar esto por sí mismo. Aplauda como al final de una obra teatral, y la mano que se pose en la parte superior es la dominante, es decir, esto verifica si usted es diestro o zurdo. Si la mano derecha está arriba entonces es biológicamente diestro, de lo contrario, si la mano izquierda es la que está arriba, entonces es biológicamente zurdo. Este test es muy importante para averiguar con qué hemisferio cerebral trabaja una persona, ya que existen muchos zurdos sin entrenar que creen que son diestros. Los conflictos biológicos controlados por el cerebelo pertenecen a los conflictos biológicos personales, es decir, los EBS, segunda ley biológica de la nueva medicina germánica. La ley de las dos fases de todos los EBS, de la naturaleza, siempre que exista solución del conflicto, CL. Significativos programas biológicos especiales, EBS. Primera fase, EBS, igual fase SEA. Segunda fase, EBS, igual fase, PCL. Fase diurna, simpaticotonía. DHS conflicto activo. CL, crisis epiléptica, epileptoide. Tiempo. Fase nocturna, vagotonía. Fase, PCL. A. Crisis epiléptica, epileptoide. Fase, PCL. B. Eutonía igual normotonía. Igual ritmo normal simpático, vagotónico. Ritmo diurno, nocturno. Simpaticotonía permanente.
Fase activa del programa especial. Fase de conflicto activo, fase CA. Vagotonía permanente. Fase de recuperación del programa especial. Fase postconflictolisis, fase PCL. Eutonía. Hasta ahora conocíamos en la llamada medicina moderna aproximadamente 1000 presuntas enfermedades, casi la mitad eran enfermedades frías como cáncer, angina de pecho, insuficiencia renal, diabetes, etc., y la otra mitad eran enfermedades calientes como artritis, nefritis, leucemia, etc., es decir, las llamadas enfermedades infecciosas. Como ves, con mayor frecuencia encontramos en las enfermedades frías microbios apatógenos, lo cual significa que no hacen nada. Por el contrario, en las enfermedades calientes los encontramos cada vez más virulentos, lo cual significa que creemos que podrían haber invadido o tomado el órgano. Solo en el caso de las micobacterias que procesan el EBS, en la parte antigua del cerebro, tronco cerebral y cerebelo, nadie más excepto Enderlein fue cuidadoso, aunque él no sabía que se trataban de micobacterias. A través de la germánica me fue revelado inevitablemente que las micobacterias se multiplican en la fase CA, y corresponden a los tumores controlados por la parte antigua del cerebro. En la fase PCL, los tumores se reducen a través de sudores nocturnos y fiebres ligeras. Así pues, nosotros médicos insensatos, pensamos que se debía movilizar a nuestro presunto sistema de defensa del cuerpo, el llamado sistema inmunológico, contra el maligno ejército de microbios o contra el cáncer que quería destruirnos. Esta idea era una tontería infantil, nada de aquello era correcto. En realidad, esta clase de enfermedades de una sola fase no existen en lo absoluto. De hecho, estuvimos olvidando o ignorando cada vez más esta parte complementaria, y es por esta razón que toda nuestra medicina estaba completamente equivocada. La nueva medicina germánica solo conoce enfermedades de dos fases, EBS, la primera fase, fría, y una segunda fase, caliente. Este esquema base rige para todas las capas germinales y las enfermedades derivadas de estos órganos. Qué cruel es esta aparente ignorancia contra los que no han sido elegidos, si se mira a todo el conjunto controlado por la propaganda de la prensa y los medios, los cuales instigaron al pánico completo en lo concerniente a la gripe aviar y porcina. En estas enfermedades es donde uno se enfrenta a una fase inofensiva, y se debe fingir inyectar la fase de curación pasivamente con quimioterapia o activamente con aquellos chips asesinos, con cuya ayuda luego en cualquier momento, y en cualquier parte del mundo se puede apagar a cualquier crítico mal visto. A todo esto, existe incluso un virus desconocido de la gripe porcina, pero es algo que no se puede decir, instigación del pueblo. Los no iluminados no saben cuánto más sé. En aquel lugar sin sentido, donde tratan de extraer la fase de curación con quimioterapia a través de engaños, puesto que la nueva medicina germánica tiene una incalculable ventaja frente a las vistas especulativas y pseudocientíficas de la medicina convencional. En la medicina convencional sabemos que el sistema nervioso involuntario consiste en dos antagonistas, el simpático y el parasimpático. El simpático controla las funciones del cuerpo mientras estamos despiertos, trabajo, deporte, estrés. El parasimpático toma el control mientras estamos en calma, relajación y recuperación. En un ritmo diurno-nocturno normal se alternan ambas partes por igual, parecido al péndulo de un reloj de pared. Ese sería el estado ideal en el que nos sentimos bien y sanos. En nuestro gráfico de las dos fases podemos observar el ritmo normal diurno, o nocturno ante el DHS, diurno igual simpático-tono, nocturno igual vagotono. Al tomarnos totalmente desprevenidos el DHS, se activa el genial sistema EBS inventado por la naturaleza con la primera fase, azul, de la simpaticotonía permanente, manos y pies fríos, periferia fría, pérdida del apetito, insomnio. Y que dura hasta el CL, conflictolisis. Una vez que se resuelve el conflicto, comienza la segunda fase, la fase de solución o curación, manos calientes, apetito, cansancio, fiebre, dolor de cabeza. Esta fase de curación igual vagotonía permanente, y dura máximo el mismo tiempo que duró la fase conflictiva. Luego, la fase de curación, fase, PCL, será interrumpida por la crisis de curación, la llamada crisis epiléptica, epileptoide. La crisis epiléptica epileptoide es un proceso que la madre naturaleza lleva practicando desde hace millones de años. Se ejecuta en los tres niveles al mismo tiempo. El propósito de esta crisis, que aparece en el punto más alto de la fase de curación, es la de exprimir y expulsar el edema cerebral y del órgano para regresar al paciente a la normalidad. Las crisis de curación más conocidas son el ataque epiléptico y el infarto al corazón. A menudo experimentamos en estos días fríos otra vez el conflicto en cámara rápida, tanto mental como físicamente, es decir, volvemos a la simpaticotonía. En esta crisis, el timón regresa a la dirección normal, y termina finalmente con la llamada fase nada.
Aquello a lo que normalmente llamamos ataque epiléptico con calambres musculares, en realidad solo se trata una forma especial de crisis epiléptica luego de la resolución de un conflicto motor. La crisis epileptoide, es decir, las crisis semejantes a la epilepsia se encuentran básicamente en todas las enfermedades y solo se diferencian un poco. La crisis epiléptica epileptoide más conocida es, por ejemplo, el infarto cardíaco. Debido a que gracias a la nueva medicina germánica podemos por primera vez comprender correctamente estas relaciones con el corazón, y ya no necesitamos ninguna hipótesis al respecto, es absurdo pensar en un diagnóstico cardíaco sin el conocimiento de estas circunstancias. Al final de la fase de curación, se almacena el llamado glial, tejido cerebral que no representa peligro alguno, para la reparación del foco de Hammer. Sin embargo, hasta ahora esto sigue siendo malinterpretado por neuroradiólogos como un tumor cerebral o una metástasis cerebral. Las células cerebrales ya no pueden multiplicarse más luego del nacimiento, por lo que en este sentido un tumor cerebral no es posible. La nueva medicina germánica ha sido hasta ahora completamente demostrable con precisión, y muy reproducible en todos los tres niveles: psique, cerebro, órgano. En resumen, es verdadera en sí misma y no requiere de hipótesis adicionales como la desactualizada medicina engañosa, la cual usa estas hipótesis como muletas para dar cada paso, y así evitar ser puesta pronto al descubierto. Por poner un ejemplo, aquellas hipótesis sobre las células cancerosas malignas que recorren las arterias, células que hasta ahora nadie ha podido observar, pero que sin embargo representan una propagación metastásica e incluso en el camino deben ocasionar metamorfosis. Todo esto es lo que apoya la obsoleta medicina convencional para no judíos. Por el contrario, la nueva medicina germánica marca registrada es concluyente en sí misma, y no solo las hipótesis adicionales son mal vistas, sino también prohibidas por ser indignas de confianza. Tercera ley biológica de la nueva medicina germánica. El sistema ontogenético de los significativos programas biológicos especiales, EBS, de la naturaleza. Descubrí esta ley biológica en el año 1987. Ordena todos los cánceres y enfermedades equivalentes según su pertenencia a las capas germinales, es decir, endodermo, mesodermo, ectodermo, las cuales se forman en las primeras semanas del desarrollo embrionario humano. Cada una de estas capas germinales, condicionado por la evolución histórica, se corresponde con un área especial del cerebro, un determinado tipo de contenido de conflicto y una determinada formación celular histológica. Corteza cerebral, sustancia blanca, cerebelo, tronco cerebral, cerebro nuevo. Simpaticotonía, fase de conflicto activo, vagotonía, fase de conflicto resuelto, cerebro nuevo, atrofia celular, necrosis del tejido o úlceras o alteración de la funcionalidad, vagotonía, fase de conflicto resuelto, multiplicación celular, restitución del tejido, en parte más que antes, o renormalización de la funcionalidad, multiplicación de bacterias y de virus, si existen, cerebro antiguo, simpaticotonía, fase de conflicto activo. Multiplicación celular, tumor y multiplicación de micobacterias, vagotonía, fase de conflicto resuelto, reducción del tumor mediante hongos y micobacterias TBC, fase diurna, simpaticotonía. DHS. Evolución del conflicto. CL, crisis epiléptica o epileptoide, fase, PCL, A, fase exudativa, fase, PCL, B, fase restitutiva, tiempo, fase nocturna, vagotonía, fase exudativa. Fase restitutiva, eutonía igual normotonía, ritmo normal simpático, vagotonía, ritmo normal simpático, vagotonía, ritmo diurno, nocturno, simpaticotonía permanente igual fase activa del EBS, fase de conflicto activo, fase CA, vagotonía permanente igual fase de curación del EBS igual fase postconflictolisis, fase, PCL, eutonía, copyright doctor en medicina. Magíster en teología. Rick Geert Hammer. En la tercera ley biológica de la nueva medicina germánica, el grupo amarillo está conformado por tumores con multiplicación celular en la fase de conflicto, mientras que el grupo rojo consta de las enfermedades con pérdida celular en la fase de conflicto, necrosis o úlceras. En la fase de curación sucede lo contrario. En esta fase se reducen los tumores del grupo amarillo a través de microbios, micobacterias igual tuberculosis, mientras que en el grupo rojo vuelve a crecer el tejido necrótico o ulcerado a través de hinchazón y la formación de quistes. En lo que respecta a las capas germinales, nunca nadie llegó a interesarse más por ellas en la medicina convencional. Nadie sospechó lo importantes que eran. Esa es la verdadera razón por la que no se había podido formular hasta ahora un sistema sobre la formación completa del cáncer, relación entre las capas germinales y el cerebro, selecciones de un embrión temprano con las tres capas germinales, corteza cerebral, ectodermo, sustancia blanca,
cerebelo, mesodermo, tronco cerebral, endodermo. Copyright Doctor en Medicina. Magíster en Teología. Rick Geert Hammer. Si ordenamos todos estos diversos tumores, inflamaciones y úlceras según esta historia evolutiva, es decir, según los criterios de las diversas capas germinales, entonces podemos darnos cuenta que, las enfermedades que pertenecen a la misma capa germinal presentan también otras características y particularidades. Es por esta razón que cada una de estas capas germinales, condicionadas por la evolución histórica, se corresponden con un área especial del cerebro, un determinado tipo de contenido del conflicto, una determinada ubicación en el cerebro, una determinada histología, microbios específicos de las capas germinales, así como también con una parte importante de cada EBS de las enfermedades al proveer un sentido biológico comprensible en ambas fases. Cerebro, ectodermo. Capa germinal exterior, corteza cerebral, foco de Hammer en la corteza cerebral, fase CA úlcera epitelial, fase PCL. Reparación con reconstrucción de la úlcera, sin microbios, fase CA, cerebro. Mesodermo, capa germinal media, sustancia blanca cerebral, foco de Hammer en la sustancia blanca cerebral, fase CA necrosis, fase PCL. Reconstrucción de la necrosis, bacterias, al final de la fase PCL, cerebro arcaico, mesodermo, capa germinal media, cerebelo, foco de Hammer en el cerebro, fase PCL. Reconstrucción del tumor con TBC, hongos, micobacterias, TBC, fase CA. Cerebro arcaico, endodermo, capa germinal interna, tronco cerebral, foco de Hammer en el tronco cerebral, fase CA adenocarcinoma, tumor, fase PCL. Reconstrucción del tumor con TBC, hongos, micobacterias, TBC, fase CA. Cuarta ley biológica de la nueva medicina germánica, el sistema ontogenético de los microbios, corteza cerebral, ectodermo, sin bacterias, bacterias, sustancia blanca, mesodermo, bacterias. Micobacterias. TBC, cerebelo. Mesodermo. Bacterias. Micobacterias, TBC, tronco cerebral. Endodermo. Micobacterias, TBC. Hongos, micobacterias, TBC, relación entre cerebro. Capa germinal. Microbios, copyright Doctor en Medicina. Magíster en Teología. Rick Geert Hammer. Esta cuarta ley biológica clasifica a los microbios de las tres capas germinales, de lo cual se dedujo que, los microbios más antiguos como los hongos y las micobacterias trabajan en el endodermo, relativo al mesodermo del cerebelo, pero en cualquier caso solo son responsables de los órganos controlados por el cerebro antiguo. Los microbios antiguos como las bacterias son responsables del mesodermo, y todos los órganos formados a partir de esta capa. En este sentido, ser responsable significa que cada grupo de microbios trabajan en determinados grupos de órganos que tienen una procedencia común, es decir, que fueron hechos a partir de la misma capa germinal. La única excepción es la zona fronteriza de los órganos mesodérmicos controlados por el cerebelo, los cuales son responsabilidad de las micobacterias, y también de las bacterias tisulares de las áreas de los bordes. Estas últimas mayormente son responsables de los órganos mesodérmicos controlados por el cuerpo medular del cerebro, pero ayudan en la cicatrización de los órganos controlados por el cerebelo. El momento exacto a partir del cual los microbios deben trabajar, no depende de factores externos como habíamos pensado equivocadamente todos hasta ahora, sino que está determinado exclusivamente por nuestro cerebro. Y mientras la asignación del objeto de trabajo de los microbios no es al azar, sino que está condicionado por evolución histórica, y determinado con precisión para cada grupo de microbios con la antigua excepción de traspaso de fronteras, de la misma manera también está determinado por nuestro cerebro el comienzo del permiso de trabajo, siempre se produce al comienzo de la fase de resolución del conflicto, es decir, la fase de curación. Siempre hemos visto a los microbios como los malvados adversarios, y como un ejército de enemigos virulentos que nos querían destruir, y a los que teníamos que exterminar a toda costa. Sin embargo, ahora se presentan como nuestros mejores amigos, ayudantes y hasta como los buenos basureros, y restauradores de nuestro organismo de todos los tiempos. Trabajan con mucho valor cuando nuestro organismo y cerebro les da la orden explícita. Y como habíamos dicho, esta orden la da el cerebro siempre al comienzo de la fase de curación, cuando el organismo cambia de simpaticotonía permanente hacia la vagotonía, curación, permanente. Hasta ahora se creía que los microbios eran los culpables de muchas enfermedades. A estas enfermedades se les llamaba enfermedades infecciosas. Este error trascendental ocurrió debido a que cuando hay muchas enfermedades también se encuentran hongos y bacterias en el lugar del suceso. No obstante, las actinobacterias se multiplican solo en la fase CA, y las bacterias se empiezan a multiplicar en la fase PCL, pero ambas trabajan solo en la fase de curación.
Así pues, nosotros médicos insensatos, pensamos que se debía movilizar a nuestro presunto sistema de defensa del cuerpo, el llamado sistema inmunológico, contra el maligno ejército de microbios o contra el cáncer que quería destruirnos. Esta idea era una tontería infantil, nada de aquello era correcto. En realidad, esta clase de enfermedades de una sola fase no existen en lo absoluto. De hecho, estuvimos olvidando o ignorando cada vez más esta parte complementaria, y es por esta razón que toda nuestra medicina estaba completamente equivocada. Sin embargo, se da el caso a menudo que un EBS permanece para siempre en actividad, fase sea. Imaginémonos a los microbios como trabajadores de dos clases, aquellos que limpian la basura, basureros, como, por ejemplo, las micobacterias de la tuberculosis que limpian en la fase de curación los tumores intestinales, capas germinales interiores, y aquellos, trabajadores en sitio, que deben volver a aplanar un campo lleno de cráteres, úlceras. Las bacterias, las cuales se ocupan siempre de los defectos, osteólisis, necrosis, de los órganos de la capa germinal media, y que actúan solo en la fase de curación, realizan un trabajo más parecido al de una excavadora, derrumban un lugar en ruinas para que se pueda construir allí una nueva casa, es decir, para que el organismo pueda rellenar los defectos correctamente. Nuestro organismo se sirve también de sus mejores amigos los microbios para poder volver a reparar los tumores, necrosis o úlceras que aparecen durante el transcurso de la fase de conflicto, y esto significa retirar, rellenar y equilibrar. En resumen, poner orden. Los conocimientos de la cuarta ley biológica de la naturaleza de la nueva medicina germánica, el sistema ontogenético de los microbios, se basan en el hecho que estos microbios solo trabajan cuando nuestro cerebro se los permite o cuando incluso les pide ayuda, y siempre luego de una exitosa resolución del conflicto. Estas actinobacterias se multiplican, como las células de una glándula mamaria, pero solo en la fase de conflicto. Ya sabíamos con anterioridad en medicina que la mayoría de microbios en realidad están presentes junto a nosotros la mayor parte del tiempo, pero no son patógenos, es decir, no son capaces de provocar una enfermedad. Sin embargo, ahora, desde que conocemos esta cuarta ley biológica, tenemos conocimiento de la estrecha interacción simbiótica con nuestros milenarios amigos y ayudantes, los microbios, quienes junto con las micobacterias se encuentran en el grupo de los más antiguos. Con más exactitud, se encuentran entre los hongos y las bacterias. Como se mencionó anteriormente, tomamos creencias que no eran verdaderas sobre todo a causa del fraude de Louis Pasteur, 1822-1895, ya que éste afirmó en su lecho de muerte que los microbios serían los causantes de las enfermedades infecciosas. Este error se mantuvo hasta el día de hoy, puesto que ya hemos encontrado bacterias, y también micobacterias presentes siempre en la fase, PCL. Enderlein incluso había visto bacterias en la sangre durante la fase del crecimiento del cáncer, algo que nadie le creyó. No obstante, solo pudo haber visto micobacterias, ya que estas son las que se multiplican en la fase CA, pero que se activan recién en la fase PCL. Sin embargo, Enderlein creyó que por lo general las bacterias nadaban en la sangre en los comienzos del cáncer. Eso no era del todo incierto. También debemos cambiar la teoría de nuestro sistema de transfusión de sangre, ya que podríamos transmitir sin saberlo bacterias de la tuberculosis a través de los donantes que casualmente también tengan cáncer. Sin embargo, en la práctica esto no desempeña un rol tan importante e incluso es algo muy bueno que poseamos todas las micobacterias. Nuevamente, las micobacterias se multiplican únicamente en la fase CA. Las bacterias se multiplican primero en la fase PCL. No obstante, ambos tipos actúan solo y primero en la fase PCL, la fase de curación. Los llamados virus fueron postulados hace 150 años. En aquella época, los microscopios tenían una resolución óptica muy baja. Se sentían orgullosos incluso de poder observar bacterias, las cuales al parecer serían 10.000 veces más grandes que un hipotético virus. En aquel entonces no se podría haber demostrado un hipotético virus ni tampoco su multiplicación. Hoy en día, aún con todos los modernos microscopios electrónicos, la demostración de los virus postulados sigue quedándose en el aire. La existencia de los virus sigue permaneciendo como una hipótesis no probada. En términos más simples, nunca han existido virus comprobables y hoy tampoco los hay. Asimismo, la hipótesis que sostiene que estos virus invisibles podrían producir enfermedades es falsa. En el mejor de los casos, podrían haber ayudado en una curación, pero hasta ahora eso tampoco ha sido comprobado. Los virus, como se mencionó, no podrían haber sido organismos independientes como las bacterias, sino más bien complicadas moléculas de proteínas endógenas, las cuales solo serían producidas por el organismo en la fase de curación después de la resolución del conflicto, CL, con el fin de, por ejemplo, ayudar en la reconstrucción de las úlceras de la piel y de la mucosa. Según mis conocimientos más recientes, no existen los virus.
Los habíamos imaginado como pequeñas bacterias, creíamos que se podían multiplicar por división, y que eran nuestros peores enemigos que intentarían destruirnos. Sin embargo, tales virus no existen. Eso era absolutamente absurdo. Y debido a que no existen los virus, no hay nada contra qué vacunarnos. Todo eso es totalmente absurdo. No obstante, existen dos diversas reacciones proteicas, sustancias o pequeños organismos proteicos. 1. Los verdaderos marcadores tumorales concernientes a órganos controlados por la parte antigua del cerebro. Estos marcadores se presentan en la fase CA y se forman en el hígado. El mejor ejemplo, PSA, igual antígeno prostático, se produce en el hígado y no en la próstata. Tales sustancias proceden evidentemente del tiempo de la evolución histórica, cuando la parte antigua del cerebro, igual tronco cerebral y cerebelo, no estaba completamente desarrollada. Desconocemos la razón por la cual estos verdaderos marcadores tumorales, a los cuales también podríamos llamarlos mediadores, igual mensajero químico entre órganos, se conservan a pesar de la formación de la parte antigua del cerebro. Tenían y siguen teniendo la función de informar sobre los demás órganos del cuerpo, por ejemplo, sobre el EBS de la próstata. Encontramos a los verdaderos marcadores tumorales, como el PSA, de inmediato después del DHS en la fase CA, y en la exitosa reducción tuberculosa del tumor en la fase PCL. 2. Los llamados anticuerpos que aparecen en la fase PCL, y que fueron formados por un antígeno exterior o un alérgeno, tienen una función totalmente diferente a la de un marcador tumoral. El plan de los anticuerpos consiste en funcionar como riel con el DHS de un EBS en el cerebro con el fin de advertir sobre una recaída. Durante la fase CA, cuando el paciente de todos modos piensa día y noche en su conflicto, los anticuerpos no tendrían ninguna utilidad. Ellos advierten sobre algo que viene de afuera, como, por ejemplo, el esmegma de un rival. Es por esta razón que vemos a estas sustancias de advertencia, igual anticuerpos, recién al principio de la fase PCL. Aparentemente, tienen la tarea de poner al organismo en estado de alerta ante la reaparición de un riel, igual antígeno o alérgeno. Por ejemplo, al reactivar un riel, aún no sabemos con exactitud por qué no es suficiente para ello la alarma cerebral o central, y la razón por la cual por seguridad se activa de inmediato la alarma orgánica a través de los anticuerpos. Nuestros alergólogos aprovechan un mecanismo que consiste en poner una tirita empapada en antígenos, por ejemplo, esmegma, tomate, naranja, sobre la piel, y si después de un par de días, en la nueva fase, PCL, aparece un anillo rojo alrededor de la tirita, lo llaman alergia al tomate positiva. Naturalmente, se puede producir tales reacciones de antígenos-anticuerpos en principio por todo el cuerpo, también en el suero, así como en los test de SIDA, pero solo en la fase PCL del riel. Ahí se prueba solo con antígenos, en el SIDA, por ejemplo, con esmegma, en las concentraciones correspondientes. Debido a que todas las pruebas con SIDA se han realizado de forma privada o han estado en manos jurídicas, es que se ha podido ocultar el verdadero mecanismo de estos test, y atar a los no judíos con este falso virus. Desde hace 27 años, son pura estafa todas las especulaciones sobre el misterioso test de esmegma y la falsa carga viral. Si se controlara la prueba de esmegma en público, podríamos poner al descubierto toda esta estafa, y mandar a los responsables religiosos a prisión por cometer asesinato en masa. Quinta ley biológica de la nueva medicina germánica. El conocimiento de estas relaciones legítimas supusieron en el año 1978 el nacimiento del llamado Sistema Ontogenético de los Significativos Programas Biológicos Especiales, EBS, de la naturaleza. Luego, siguieron en este orden. Regla férrea del cáncer, la ley de las dos fases de todos los EBS de la naturaleza, siempre que exista solución del conflicto, CL. El sistema ontogenético de los significativos programas biológicos especiales, EBS, de la naturaleza, llamado también el compás de la nueva medicina germánica. El sistema ontogenético de los microbios, la primera clasificación sistemática de toda la medicina. Finalmente, la corona va para la quinta ley biológica, la quinta esencia, la ley que consta de la comprensión de cada enfermedad como una parte de un significativo programa biológico especial, EBS, de la naturaleza. Cuando consideré por separado las enfermedades de las capas germinales, noté que obviamente tienen un sentido biológico. Me di cuenta que las enfermedades no representan un error sin sentido de la naturaleza que debemos combatir, sino que cada enfermedad es un suceso significativo, por lo que me vi forzado literalmente a hacerme las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que causa esta enfermedad? ¿Cuál es el sentido biológico que tiene? Mi tarea fue demostrar que el sentido biológico de las enfermedades depende de las capas germinales. Esto es extremadamente importante e incluso es uno de los pilares centrales para la comprensión de toda la nueva medicina germánica.
A partir de esto, me fue revelado un conocimiento nosológico completamente nuevo del anterior término enfermedad. Por esta razón, tomando esta perspectiva no deberíamos hablar ya de enfermedad, sino de un significativo programa biológico especial de la naturaleza, EBS. El inicio de este programa especial, el DHS, es un proceso significativo para desencadenar este significativo programa biológico especial, EBS. Evidentemente, tiene un significado decisivo el que ya no veamos a las presuntas enfermedades como maldad, lapsos de la naturaleza o castigos de Dios, sino como parte o fases de nuestro significativo programa biológico especial, de ahí proviene el sentido biológico que cada EBS contiene. Este conocimiento dio inevitablemente como resultado la quinta ley biológica de la nueva medicina germánica, la quinta esencia, la ley que consta de la comprensión de cada enfermedad como una parte de un significativo programa biológico especial, EBS, de la naturaleza. La quinta ley biológica quinta esencia es, como habíamos dicho, casi la corona de la nueva medicina germánica. No solo nos da el sentido biológico para todos los procesos de la ciencia curativa germánica en general, sino también en particular el sentido biológico de cada EBS, ya sean constelaciones, igual varias EBS en distintos lados del cerebro, síndromes, etc. Podemos ver que en la naturaleza no hay nada que no tenga sentido, por el contrario, todos los procesos biológicos son significativos y también los sentidos interconectados son significativos. Si ahora se entendiera la germánica, desde hace 29 años, una de estas relaciones sería casi evidente. Sin embargo, no falta mucho para que todos los procesos biológicos sean observados por la lente de los religiosos, judíos y cristianos, y clasificados como buenos y malos. A causa de los diagnósticos religiosos por parte de sinagogas o iglesias, solo para los no judíos, fallecieron 2,5 mil millones de personas en todo el mundo en los últimos 29 años, desde que la nueva medicina germánica fue reprimida. Se nos ha inculcado que la naturaleza en sí misma no tiene sentido y que es pecadora. La quinta ley biológica representa la liberación de esta ilusión médica religiosa. La madre naturaleza absolutamente no comete errores, excepto supuestos como, por ejemplo, que un pequeño porcino sea devorado por un zorro. El sentido biológico se encuentra en la prevención de sobrepoblación de corzas. Si nos ponemos a pensar en que todas las generaciones de médicos han intentado desde hace siglos ejercer esta absurda medicina religiosa, entonces podemos concluir que es un camino que ya no debemos seguir. Es algo maravilloso ver cómo en la naturaleza todo tiene sentido y todo sentido significativo se complementa. Esa es la quinta esencia. Muchos empiezan su iniciación a la germánica con la quinta ley biológica. Para los más avanzados en la germánica también es, sin embargo, interesante ver cómo las primeras 4 leyes biológicas pueden llevar a la quinta esencia. Ambas son correctas, quinta esencia igual quinta esencia. Doctor en medicina. Magíster en teología. Rick Geert Hammer, Amici D. Dirk, ediciones de la nueva medicina SV.